Muy buenos días. En representación de la Cámara de la Industria del Software, les doy cordialmente la bienvenida a este evento de ciberseguridad y blockchain aplicado al negocio. Aquí podrán aprender sobre estas tecnologías y las nuevas tendencias de aplicación, así como conocer la nueva alianza estratégica entre Site, que es la empresa disertante, y AWS, quienes se suman al mercado paraguayo para mitigar los riesgos operacionales. Site es una de las empresas más prestigiosas de ciberseguridad en Colombia, con presencia en varios países de Latinoamérica, con más de 25 años de experiencia en el mercado, en los cuales ha desarrollado soluciones criptográficas para proteger de extremo a extremo los datos internos de las compañías ante cualquier tipo de ataque cibernético por medio de sus librerías criptográficas. En la actualidad, tiene un portafolio de más de 100 clientes, destacando el Banco de la República de Colombia y bancos como Itaú, GNB, Sudamerix y BBVA. AWS, también conocido como Amazon Web Services, tiene presencia en el mercado desde el año 2006, ofreciendo un amplio portafolio de soluciones de cloud computing altamente confiables, escalables y de bajo costo. Actualmente provee más de 175 servicios que potencian el negocio de miles de clientes en 190 países alrededor del mundo. En esta charla se destacará la integración entre AWS y Site como socios tecnológicos en el mercado paraguayo, potenciando sus soluciones de criptografía y blockchain para mitigar riesgos operacionales. Sin más preámbulos, les dejo con Milton Quiroga, que es socio fundador y gerente general de Site, máster, graduado con honores de la Carnegie Mellon University en Estados Unidos, magíster en sistemas, en ingeniería de sistemas y computación de la Universidad de los Andes en Colombia, ingeniero de sistemas, criptógrafo por formación, experto en seguridad de la información. Milton. Muchas gracias. Sí, ya estoy buscando la presentación para compartirla. Les agradezco si me confirman si me están viendo en este momento, si está bien la presentación. Sí, yo te veo, Milton. Milton, el audio creo que el micrófono. Ya, ahora sí, listo. Yo les quiero hablar de una revolución silenciosa, una revolución que está sucediendo y de la cual no somos conscientes. Y es el tema de la criptografía. Cuando yo les hablo a ustedes de la tecnología criptográfica, ustedes posiblemente se imaginan gobiernos, se imaginan espías, se imaginan John le Carré, se imaginan la máquina Enigma, se imaginan a Alan Turing y la película The Imitation Game. Es decir, hay muchos referentes culturales que básicamente le hacen a uno pensar que la criptografía es una tecnología fundamentalmente de militares. Pero lo que les quiero hacer notar es que de un tiempo para acá, hemos visto una revolución tecnológica en la tecnología que nosotros usamos. Piénsenlo bien, tomen su teléfono celular. Su teléfono celular posiblemente tiene WhatsApp, ahí en WhatsApp les aparece end-to-end encryption. Si tienen Signal, Telegram, también utilizan tecnología fuerte. Si tienen alguna de las aplicaciones de coronavirus que los gobiernos han estado impulsándonos para que nosotros lo usemos, pues eso también es criptografía. ¿Cómo les parece? O sea, la razón por la cual estas aplicaciones, si ustedes se acercan a alguien que estaba contagiado de COVID, le reporta ahí que está contagiado de COVID y que se cuide mucho más, eso básicamente, ese tipo de aplicaciones son protocolos criptográficos. Si por alguna razón ustedes utilizan criptomonedas, pues las criptomonedas son fundamentalmente tecnología criptográfica, y si ustedes utilizan cualquier cosa en la nube, por debajo lo que tienen es un montón de criptografía. Es decir, lo que les quiero hacer notar es que su teléfono móvil posiblemente hoy tiene una gran cantidad de criptografía, pero muchísima criptografía, y ustedes le están usando silenciosamente,
sin saber que posiblemente su teléfono móvil tiene más criptografía que la que usa su banco. Piénsenlo bien, dejo esa afirmación, una afirmación bastante fuerte, pero posiblemente el banco que los atiende a ustedes usa menos criptografía que la que utilizan ustedes en su teléfono celular. Entonces es una revolución silenciosa porque yo siento que lo utilizan las personas, pero las empresas están un poco retardadas y especialmente los gobiernos están supremamente atrasados en el tema de la adopción de tecnologías criptográficas. Y ahora adicionalmente, con el tema de la pandemia, sí que se ha notado, pues estamos trabajando en la casa. Yo no sé ustedes qué opinan, pero hoy en día recibir un papel, no sé a ustedes qué les parece, pero uno recibe un papel y básicamente mira el papel y dice, oiga, esto es un riesgo biológico, esto es un vector de contagio. A uno le da pena, le dan ganas como de coger ese papel y no sé, ponerlo en agua hirviendo, de pronto echarle alcohol, de pronto echarle alguna viricida, bactericida, lo que sea, porque recibir hoy en día un papel es un riesgo biológico. Sin embargo, lo que quiero que piensen ustedes, lo que quiero que ustedes analicen, es que muy posiblemente los procesos en las organizaciones, en las empresas, siguen siendo fuertemente basados en papel. Y aquí básicamente quiero comenzar hablando de cómo representamos valor. Piénsenlo bien y verán que en general, hasta hace muy poco tiempo, nosotros representamos valor con papel. A ver, este documento es un documento histórico, son las acciones de la compañía francesa que iba a construir el Canal de Panamá. Eran papelitos, básicamente, y este papelito, el que poseyera este papelito, básicamente era poseedor del Canal de Panamá, era un propietario del Canal de Panamá. ¿Ok? Hoy en día, ¿cuánto valen esos papeles? Sorprendentemente, tienen un valor. O sea, ustedes lo venden en eBay y tienen un valor bastante interesante para coleccionistas. Pero hasta antes de los coleccionistas, este papel básicamente era completamente inútil, porque era papel, pues que básicamente de una empresa que se quebró, porque luego fue Estados Unidos quien hizo el canal y esta compañía francesa del canal desapareció. Pero lo que les quiero hacer notar es que nosotros estamos muy fuertemente basados todavía en papel. Piénsenlo bien. Por ejemplo, estos papeles de las acciones de las empresas, esto es un papel ya muy viejo de una compañía colombiana en la cual básicamente hay papel que representa el valor de una acción en una compañía que se llama Compañía Antioqueña de Tejidos. Quiero que ustedes noten algunos elementos acá interesantes. Miren ustedes el papel. ¿Qué tiene el papel? Una serie de marcas de agua. Sí, marcas de agua que lo que buscan es que sean difíciles de modificar. ¿Por qué? Porque si uno va a modificar un papelito de estos, típicamente tiene que coger una navaja y empezar a raspar el papel. Y el raspar el papel y raspar la navaja básicamente va a hacer que esa marca de agua que está debajo del papel básicamente se note. Esto en muchos países se conoce como papel sellado. Tiene una serie de elementos, una serie de protecciones, pero lo que les quiero hacer notar es que son protecciones físico-químicas que básicamente no tienen absolutamente, son protecciones artísticas, porque alguien podría eventualmente falsificar una firma, falsificar un sello. Esta es otra forma en que se representa valor. Miren ustedes el papel sellado, típicamente papel que tiene unos números, que tiene unas marcas de agua debajo, y lo que les quiero hacer notar es que básicamente hay firmas, hay huellas dactiloscópicas. Nosotros, por nuestra herencia española, mucho de la confianza en negocios está basado fundamentalmente en notarías. Y las notarías básicamente son unos grandes procesadores de papel en los cuales básicamente hay un tercero de confianza, el notario, que da valor y que da fe acerca de que esa transacción es legítima, esa transacción es buena, etcétera, etcétera. Pero lo que les quiero hacer notar es que todo esto es fuertemente basado en papel. Ahora, ¿qué sucede? Pues que básicamente muchos gobiernos han estado tratando de representar valor de una manera electrónica, pero lo que les quiero hacer notar es que en general, en muchos de los procesos de negocio de las organizaciones en el mundo, representamos valor con papel. Ese valor puede ser la educación. Por ejemplo, un diploma.
Ah, sí, es que yo soy ingeniero y tengo un papel que me dice que yo soy ingeniero. Propiedad de vehículos. Ah, sí, yo tengo la tarjeta de propiedad que me indica que este vehículo es de mi propiedad. Y tengo las escrituras públicas de mi casa, de mi apartamento, que muestran que, bueno, yo soy el propietario de ese apartamento y nadie más. En el sector salud, la historia clínica típicamente es un papel. Impuestos. Ah, sí, mire, es que yo pagué mis impuestos. Aquí está el papel que demuestra que pagué mis impuestos. Pensiones, típicamente los aportes que ustedes han hecho de pensiones están representados en papeles, a veces bases de datos, pero en general, digamos, ha habido un movimiento rápido hacia representar esa información de papeles en documentos electrónicos. O trazabilidad del producto. A ver, si es que yo tengo este producto que estoy exportando y es agricultura orgánica y es un producto en el cual se trabajó, no hubo trabajo infantil, etcétera, etcétera. ¿Cómo demuestro eso? Ah, es que yo tengo aquí el papelito, el certificado que dice que es agricultura orgánica y que no hubo trabajo infantil. Licencias del gobierno. Ah, sí, mire, yo puedo construir este edificio porque tengo la licencia del gobierno que me dice que yo puedo construir el edificio. Y aquí está. Y entonces ustedes lo muestran a la policía o lo que sea. Es decir, todo lo que tiene que ver con licencias del gobierno y permisos, en mucho está basado en papel. Ha habido ciertamente una tendencia a digitalizar esto. Por ejemplo, en Colombia tenemos un servicio desde hace mucho rato que se llama el depósito centralizado de valores. Ya no tenemos acciones, es esa imagen romántica de los corredores de bolsa en que dicen, mire, aquí tengo 100 acciones de, no sé, Banco Itaú, los vendo y el otro los compro. Eso ya se acabó porque todo esto son registros electrónicos. Entonces, típicamente lo que han hecho los estados es tratar de moverse a un depósito centralizado de valores. ¿Cuál es el problema de este depósito centralizado de valores? Bueno, pues hay unos elementos fundamentales y es que lo que quiero que noten ustedes es que este depósito centralizado de valores es un único punto de falla. No sé si ustedes han estado pendientes, pero llevamos 2-3 días con un montón de noticias de ciberguerra supremamente fuertes. Un advisor del gobierno de los Estados Unidos a todas sus entidades federales acerca de recientes ataques que están sucediendo desde China, Rusia. El mundo digital es un mundo de ciberguerra de baja intensidad, pero permanente. Entonces, lo que les quiero hacer notar es que cuando un estado tiene un único punto en el cual se registran todos los valores, ese punto es inmediatamente un punto susceptible de ser atacado en escenarios de ciberguerra. ¿Y qué creen ustedes que pase si se borra la propiedad, por ejemplo? Porque son registros que representan valor. Es decir, lo que les quiero hacer notar es que un único punto de concentración realmente es una receta para el desastre. Sobre todo porque, a ver, sí, uno ya no tiene las acciones de la empresa llamada Banco Itaú, sino que tiene básicamente un registro en una base de datos que dice que uno es el propietario. Pero ¿qué pasa si el DBA se le da por cambiar esos registros? El administrador de la base de datos se le da por cambiar esos registros. Lo que quiero que ustedes noten es que hay un montón de escenarios y ese montón de escenarios pueden traer consecuencias muy graves para un país. Eso es básicamente todo lo que les quiero hacer notar hasta acá. Es decir, en resumen, muchas organizaciones, muchas empresas, mucho Estado representa valor basado en papel. Y los que han salido del papel han creado depósitos digitales, pero centralizados. Y el grave problema de la centralización es el enorme riesgo que crea. Bueno, ¿qué se trata blockchain? Desde un punto de vista de 50,000 pies de alturas, una blockchain es un registro distribuido e inalterable de información. ¿Ok? Esto es una tecnología de criptomonedas. Sin embargo, pues a ver, no hay que hacerle el feo. Una cosa es utilizar una blockchain y otra cosa es estar transando con bitcoins y todas estas cosas de criptomonedas, que digamos, hay quien lo hace.
Pero lo que les quiero hacer notar es que pese a que es una tecnología de criptomonedas, es una tecnología supremamente interesante y no es una sorpresa que haya una gran oferta hoy en día de productos de blockchain que básicamente lo que buscan es centralizar, digamos, recopilar todos los datos de un sector de la economía, lo que yo les decía, impuestos, pensiones, salud, permisos del gobierno, y ponerlo en una blockchain que está masivamente distribuida. Más adelante nos van a hablar acerca de los servicios de blockchain de AWS y verán ustedes que es un tema supremamente distribuido, no hay forma que pueda ser atacado porque hay una criptografía detrás que garantiza que no sea alterada. Ahora, de ahí en adelante hay cualquier cantidad de cosas. Por ejemplo, los non-fungible tokens. Aquí realmente, mire, les digo con el corazón en la mano, aquí uno dice esto, oye, el mundo se volvió loco. Esto es básicamente un video. Este video básicamente, ustedes lo pueden bajar, pero hay un propietario. ¿Y quién es ese propietario? Es un propietario que básicamente hizo el video y lo vendió, y el propietario actual lo compró en $6.600.000. ¿Cómo sabemos que es el propietario actual? Porque está registrado en la blockchain. ¿Y por qué está registrado en la blockchain? Pues porque básicamente ese es el fenómeno de los non-fungible tokens, y por eso les digo, el mundo está loco. A ver, es el mismo video que ustedes pueden bajar gratuito, pero el dueño es el que tiene su registro en la blockchain. Es interesante, pero muestra un poco las posibilidades de uso que tiene blockchain. O, por ejemplo, este caso, un caso polémico. Esta es una mata de hashish, de marihuana, que se creó por ingeniería genética. ¿Cómo les parece a ustedes que el que creó esta planta registró el ADN de la planta en una blockchain? ¿Para qué? Para que si alguien le saca un clon de estas semillas, él puede decir, oiga, no, mire, espere, eso es mío porque yo lo registré primero en la blockchain. Y de aquí en adelante hay cualquier cantidad de aplicaciones. Por ejemplo, Brasil, un país gigantesco, puso todo su tema jurídico, todas sus leyes, código sustantivo, código de procedimiento, todo este tipo de cosas, lo puso en la blockchain de Ethereum, una blockchain pública. ¿Por qué utilizó la blockchain pública? Eso es una pregunta de diseño, porque uno puede utilizar blockchain privadas, puede utilizar blockchain públicas como la de Ethereum, la criptomoneda, pero básicamente lo que hizo fue registrar todo su elemento jurídico, todos sus elementos jurídicos en un solo sitio. O, por ejemplo, este acuerdo entre BBVA y Repsol, que básicamente lo que hizo fue poner en una blockchain todas las interacciones que suceden entre el banco BBVA y el cliente. ¿Cómo les parece a ustedes? Este tipo de cosas están sucediendo, se están moviendo. Esto se hizo sobre una blockchain privada, pero lo que básicamente busca es un fenómeno que nosotros en estos países nuestros sucede, y es básicamente carteles de fraudulentos de escrituración. Este es un caso que está sucediendo muy frecuentemente en Colombia, y es que básicamente ustedes compran un apartamento y de repente su apartamento no es suyo, alguien se lo vendió. ¿Por qué se lo vendió? Pues porque es que para cambiar la propiedad de un inmueble basta con cambiar papelitos. Si esta propiedad, las hipotecas, todo lo que ustedes están haciendo con un inmueble, desde que se construye hasta que se vende, si estuviera registrado en una blockchain y tuvieran certeza criptográfica que no es alterable, como en efecto sucede con las tecnologías de blockchain, fíjense ustedes que este tipo de fraudes desaparecen. Y este tipo de fraudes siempre son endémicos en nuestras economías, en nuestros países. Es decir, aplicaciones, títulos de propiedad, apartamentos, carros, comida. ¿Esta comida realmente es orgánica? ¿Este medicamento es legítimo? No sé ustedes qué opinan, pero sucede con alguna frecuencia que los medicamentos costosos los falsifican. O ustedes quieren exportar y tener la posibilidad de trazabilidad de ese producto. Es decir, imagínense que ustedes exportan, no sé, carne, y ustedes exportan esa carne, pero ustedes quieren que cuando llegue al supermercado en Europa o al supermercado en Estados Unidos, se sepa que esa carne tiene todo el tema de control de frío, tiene todo el tema, es carne con una trazabilidad de origen que ustedes pueden saber desde el principio
quién crió el animal, hasta, por ejemplo, quién sacrificó el animal y toda la cadena de frío, de temperatura que se siguió con este producto hasta llegar al destino. Estos son aplicaciones, grosso modo, de blockchain. Y todo esto está pendiente por ser realizado, por hacerse. Estos son algunos de nuestros clientes. Tenemos más de 100 clientes en Colombia y en otros países. Muchos de estos pues, son compañías que ustedes quizás no conocen, no vale mucho la pena, pero lo que les digo es que todos estos son clientes usuarios de criptografía, tanto en el sector financiero, el sector salud, el sector de energía, alimentos, gobierno, universidades. ¿Por qué universidades? Porque es que también sucede. Imagínense ustedes que alguien modifica las notas, que alguien que, por ejemplo, le paga al administrador de la base de datos de la universidad para que, no sé, le cambie su promedio 20 años después de graduado y ahora su promedio no fue 3.0, sino que ahora su promedio acumulado fue 4.5 y se graduó con honores. Este tipo de cosas, pues básicamente son registros en una base de datos en la universidad. Si se registraran en una blockchain, podrían tener cualquier cantidad de aplicaciones supremamente interesantes. Esa es fundamentalmente la idea. Estos son los clientes nuestros. Nosotros creamos la empresa en 1996, básicamente pensando siempre en criptografía, y estamos muy complacidos de ver que esa visión nuestra, que la criptografía iba a cambiar el mundo, básicamente la hemos visto consolidarse poco a poco al ver una gran cantidad de procesos de negocio de las empresas que son mejorados radicalmente con criptografía. Prácticamente toda iniciativa de transformación digital realmente interesante, por allá por debajo en algún punto tiene criptografía. Cualquier servicio fintech que ustedes analicen, lo analizan a detalle y un poco más abajo por allá tiene criptografía. Y es eso básicamente lo que les quería contar. Ahora, pues básicamente quisiera darle la mano a Amazon para escucharlos acerca de Amazon Web Services, de los servicios que tiene Amazon Web Services. Y bueno, pues era eso lo que les quería contar. Muchísimas gracias por su atención. Me imagino que se prevén preguntas al final de la sesión. Bueno, muchas gracias. Dejo de compartir. Sí, muchas gracias, Milton. Al final de las presentaciones que van a seguir de Amazon Web Service y también otra de Site y otra de Amazon, vamos a poder resolver cualquier tipo de inquietudes que tengan los participantes. Perfecto, muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, Milton. ¿Me confirman si me escuchan y si ahora te escuchamos bastante bien y te vemos bastante bien, Nicolás? Excelente. Bueno, muchísimas gracias, Milton. Excelente presentación, muy buena y súper interesante. Bien, a ver, muy buenos días a todos. Mi nombre es Nicolás Bonillo, soy arquitecto de soluciones en Amazon Web Services. Y ante todo quiero agradecer a Asisoft y a los colegas de Site por permitirnos acompañarlos hoy en este evento. La idea de esta charla es comentarles un poco acerca de AWS, de Amazon Web Services, quiénes somos, a qué nos dedicamos y finalmente cómo podemos acompañarlos con nuestras soluciones y fundamentalmente de la mano de Site en el mercado de Paraguay, ¿verdad? Para hablar de Amazon Web Services es importante recordar o comenzar introduciendo el concepto de qué es Cloud Computing. Cloud Computing le llamamos Cloud Computing a la entrega bajo demanda de recursos de IT a través de Internet usualmente y sin contratos de largo plazo, sino en un esquema que conocemos como Pay as you use, Pay as you go. Pago por lo que uso y no pago más que por eso, ¿no? No pago por recursos ociosos. Mencioné recursos de IT y con esto me refiero a recursos que son fundacionales, pueden ser recursos de infraestructura, como cómputo, storage, networking, pero también me refiero a bases de datos, me refiero también a servicios quizás más complejos que estén desarrollados sobre esos servicios fundacionales, sobre esos recursos fundacionales, como pueden ser plataformas de inteligencia artificial, de machine learning, bases de datos manejadas, como vamos a ver más adelante. Pagamos por lo que usamos. El concepto de pay as you use es pagar por lo que uno utiliza y no por otra cosa.
No hay costos de mantenimiento fijo, no tenemos que pensar en compras de servidores, no tenemos que pensar en aires acondicionados, en alquiler de espacio físico, etc. Y la capacidad que estamos utilizando puede crecer o disminuir elásticamente en función de la demanda de recursos que tengamos, de la demanda de uso que tengamos por parte de nuestros clientes. Eso es un poco la idea de Cloud Computing. AWS, Amazon Web Services, comienza a ofrecer estos servicios inicialmente de infraestructura en el año 2006, cuando todavía el concepto de Cloud Computing no existía, no se hablaba de Cloud Computing, por eso se le llamó a la compañía Amazon Web Services. Y al día de hoy es la plataforma más adoptada en el mundo, con casos de éxito en compañías de 190 países alrededor del mundo. Un poco de los beneficios que destacamos, por qué conviene usar Amazon Web Services, por qué nuestros clientes nos eligen, es por un lado el bajo costo, que de alguna manera es algo que vengo mencionando. Nuestros clientes no tienen que incurrir en costos por infraestructura ociosa, pagan por los recursos que utilizan y durante el tiempo que los utilizan, ¿no? Ese es un poco el concepto de bajo costo en la nube. Por otro lado, la elasticidad, también algo mencioné recién. Al utilizar AWS, ustedes pueden crecer o decrecer automáticamente en su uso de recursos basado en la demanda que tengan. Esto, nuevamente, les evita tener recursos ociosos y obviamente les evita tener que pagar por recursos que no se están utilizando. Agilidad un poco porque al no tener que aprovisionar infraestructura física, todo es lo que estuvimos en ese lugar en algún momento, sabemos lo que cuesta pedir un servidor, importarlo en algunos casos, como suele ocurrir para nosotros en Latinoamérica, ponerlo, rackearlo, instalarlo y ponerlo finalmente en marcha. Todo eso lleva tiempo, suele llevar meses. En este caso, al hacer uso de la nube, ustedes pueden desplegar nuestros servicios en cuestión de minutos, sin tener que pensar en esta compra, aprovisionamiento, rackeo, etc. Y esto es vital fundamentalmente para los equipos de innovación, ¿no? Porque pueden hacer pruebas de concepto, pueden hacer tests, pruebas muy rápidas y pueden permitirse fallar con muy bajo riesgo. Si un proyecto sale mal, se destruyen los recursos, se deja de pagar por eso y no me comprometí a haber comprado infraestructura que me queda de manera ociosa en un laboratorio o en un data center y que no se va a utilizar. Por otro lado, apertura y flexibilidad, porque en este caso me gustaría destacar que AWS es compatible con la mayoría de los sistemas operativos que ustedes puedan estar utilizando en un escenario on-premises, en un escenario de data center propio. A su vez nos integramos con múltiples soluciones, por un lado open source y también soluciones desarrolladas por terceros. La idea de AWS es poder potenciar las soluciones que ustedes ya están utilizando para comenzar a operar en la nube de manera transparente, de manera sin trabas en ese lugar. El punto de seguridad lo vamos a tocar en detalle durante esta presentación, pero es importante mencionar que para nosotros la seguridad es prioridad número 1. AWS invierte muchísimo en seguridad y proveemos un portfolio de servicios de seguridad muy amplio para permitirles a ustedes como clientes que la operación en la nube sea igual o más segura que su operación on-premises y por supuesto a menor costo. Y por último, alcance global, ¿no? Que tiene que ver un poco con la distribución de nuestra estructura, desde nuestra infraestructura, desde dónde proveemos nuestros servicios, dónde están esos clústeres de data centers de los cuales proveemos nuestros servicios alrededor del mundo. Algo que me gustaría destacar también, dentro de lo que conocemos como cultura de innovación de Amazon Web Services, es esto que llamamos la obsesión por el cliente, ¿no? Nosotros decimos que estamos obsesionados por el cliente porque nos referimos a que el 90% de nuestros servicios se originaron y se originan en base a requerimientos de nuestros clientes, de ustedes como clientes. Nosotros contamos con mecanismos internos dentro de la compañía para comunicarle a nuestros equipos de desarrollo, lo que llamamos nuestros service teams, cuando un cliente o cuando un socio tecnológico o un partner nos informa acerca de una nueva necesidad, la necesidad de tener un servicio nuevo, o la necesidad de tener una característica que hoy no existe dentro de alguno de los servicios que tenemos. Esto es muy importante, es una de las cosas que distinguen a Amazon Web Services en el mercado, porque realmente nosotros siempre le decimos a nuestros clientes, a aquellos que trabajamos cara a cara con clientes, los arquitectos de soluciones, los equipos de cuenta, si tienen dudas, necesidades y solicitudes que hacernos, háganlas, porque nosotros nos comunicamos con los equipos de desarrollo y se pone esto en roadmap y quizás el año que viene esté implementada una necesidad que surgió de una charla como esta que podemos estar teniendo en este momento. De alguna manera y en base a estas cosas que vengo mencionando,
Bueno, AWS fue reconocido el año pasado en el último cuadrante mágico de Gartner, que salió a fines del año pasado, y suponemos que el próximo estará por salir. Hemos sido reconocidos como líderes en la nube por 10º año consecutivo. Esto es muy interesante y de alguna manera se basa un poco en lo que venimos diciendo. Los clientes nos eligen por esto y de alguna manera estos analistas de mercado nos siguen poniendo como líderes en lo que es proveedores de nube, ¿verdad? Yendo un poquito a hablar de algo que mencioné brevemente al principio, nuestra infraestructura global, desde dónde proveemos nuestros servicios, cómo está distribuida Amazon Web Services alrededor del mundo, ¿no? Al día de hoy, Amazon Web Services provee sus servicios desde 25 regiones diferentes alrededor del mundo, con 4 regiones ya anunciadas, con lo cual en el próximo año o en los próximos 2 años vamos a tener por lo menos 29 regiones, a menos que se anuncie alguna más. Y me gustaría contarles un poco qué es una región y fundamentalmente qué no es una región. Una región no es un data center, una región no es un centro de datos. Una región es una zona geográfica completamente aislada de otra, en el rango de las centenas o en algunos casos miles de kilómetros. Desde esas regiones es desde donde AWS ofrece sus diferentes servicios, que como les decía pueden ser servicios fundacionales de infraestructura hasta servicios más elaborados o manejados, como vamos a ver en un ratito. Y la pregunta es, ¿qué los puede llevar a ustedes a elegir una región por sobre otra? Bueno, una de las razones por las cuales ustedes pueden decidir operar en una región por sobre otra puede ser la oferta de servicios. No todos los servicios necesariamente están disponibles en todas las regiones. Los servicios más nuevos, los servicios que recién salen, suelen estar primero en Estados Unidos y después se van desplegando en otras regiones. Otro tema puede ser el precio. El precio por cuestiones de regulaciones locales, de disponibilidad de recursos o de lo que fuere, no es exactamente el mismo en todas las regiones, con lo cual también a veces el análisis de precio los hace elegir una región por sobre otra. Y después puede haber otros temas que pueden ser latencia, estar más cerca de sus clientes si es una aplicación muy dependiente de la latencia, o por ejemplo, alguna regulación local que les exija desplegar sus cargas de trabajo en una región por sobre otra. Pero les dije que una región no es un data center, entonces les voy a contar cómo está conformada una región. Una región está conformada por 2 o más zonas de disponibilidad, o availability zones, como le decimos en Amazon Web Services. Una zona de disponibilidad es también una zona geográfica completamente aislada de otra, en este caso por decenas de kilómetros. ¿Por qué decenas de kilómetros? Porque lo que queremos evitar es que 2 zonas de disponibilidad se vean afectadas por una misma catástrofe natural, un corte de energía, un terremoto, un corte de fibra, pero por otro lado están lo suficientemente cerca para que desde el punto de vista de latencia se comporten como si estuvieran juntas, ¿no? De esta manera, como ven, las zonas de disponibilidad tienen vínculos redundantes de alta capacidad y de muy baja latencia, que lo que hace es que permite que todas ellas se comporten como si fueran de alguna manera un solo data center. Cada zona de disponibilidad está compuesta por 1 o más data centers y cada región está compuesta por 2 o más zonas de disponibilidad. Con lo cual un poco esa es la granularidad que tenemos a nivel de provisión de servicios desde nuestras regiones en Amazon Web Services. Por último, para terminar de cerrar la parte de infraestructura, tenemos también más de 230 puntos de presencia de nuestro servicio que se llama Amazon CloudFront. Amazon CloudFront es un servicio de CDN, de Content Delivery Network. Básicamente son calles de regionales o calles de borde desde donde podemos ofrecer contenido tanto dinámico como estático para acercar, para tener menor latencia en la provisión de contenido con nuestros clientes finales, para ofrecer una mejor experiencia, de una mejor calidad de experiencia, mejor dicho, contra nuestros clientes. Y de esa manera tenemos más de 230 puntos de presencia adicionales a las regiones y zonas de disponibilidad que mencioné anteriormente. Pero comenté antes que le vamos a poner foco a la seguridad en esta presentación y la seguridad es prioridad número 1 para nosotros en Amazon Web Services. La seguridad es la base de toda la charla que vamos a tener durante el día de hoy. Ya bien
Ya bien Milton estuvo dando una introducción al principio y queremos contarles un poco cuál es la postura de seguridad en AWS, ¿no? Y para comenzar a hablar de esa postura de seguridad, lo primero que me gustaría mencionar es esto que conocemos como el modelo de responsabilidad compartida, ¿no? Modelo de responsabilidad compartida, nos referimos a él cuando hablamos de la distribución de responsabilidades entre Amazon Web Services y nuestros clientes cuando están operando en la nube. En términos generales, este modelo nos dice que AWS es responsable de la seguridad de la nube, es decir, de proteger toda la infraestructura física donde se ejecutan nuestros servicios, mientras que por otro lado, el cliente es responsable de la seguridad en la nube. Y el alcance de esta responsabilidad va a depender directamente del tipo de servicio que esté utilizando en este caso. Esto nos lleva obligatoriamente a hablar de estos tipos de servicios, ¿no? Vamos a organizar estos servicios que proveemos en AWS en tres grandes categorías. Servicios de infraestructura o servicios fundacionales, servicios encapsulados o gestionados o manejados por AWS y servicios completamente manejados por AWS o abstractos. La mejor manera que encontré quizás para comentarles cómo es el modelo de responsabilidad compartida en función de cada uno de estos tipos de servicios es a través de un ejemplo. Y me gustaría dar un ejemplo asociado al mundo de las bases de datos, ¿no? En donde un cliente ficticio, cualquiera de ustedes, puede tener pensado montar su base de datos desde cero, instalando sobre una máquina virtual o sobre una instancia dentro de un servicio de cómputo, como lo es en este caso Elastic Cloud Compute o S2 o EC2, si lo han escuchado nombrar dentro de Amazon Web Services. S2 es un servicio fundacional, es un servicio de infraestructura, un servicio de máquinas virtuales, y por lo tanto en este caso la seguridad de la nube, es decir, la responsabilidad de AWS tiene que ver con la seguridad física del hardware, los servidores, la refrigeración, montaje, mantenimiento de la infraestructura física, mientras que la responsabilidad del cliente recae en la gestión del sistema operativo, instalación de los componentes de la base de datos, gestión de los parches de actualización o de cualquier aplicación que estén desplegando sobre esa máquina virtual, políticas de respaldo, backups, alta disponibilidad, escalabilidad, cifrado, control de acceso a los datos, por supuesto, porque los datos son potestad, por supuesto, del cliente. Si por otra parte pensamos en utilizar un servicio de bases de datos encapsulado, como es la suite de RDS de bases de datos relacionales de Amazon Web Services, en este caso el cliente ya delega en AWS la responsabilidad de gestión del sistema operativo, de toda la capa de infraestructura virtualizada, todo lo que sea subyacente al motor de base de datos, así como también la gestión de parches de actualización. En este caso la responsabilidad del cliente recae sobre la configuración de políticas de respaldo, del modelo de alta disponibilidad que le quiere dar a la plataforma o de escalabilidad que le quiere dar a la plataforma y del cifrado de la misma. Esa configuración recae en el cliente, pero la operación es manejada por AWS. De igual manera que antes, el control de acceso a esa base de datos es responsabilidad absoluta del cliente porque el cliente es el dueño de los datos que allí se alojan. Pero por último, si pensamos en un caso de un servicio, como decía antes, abstracto o completamente manejado por AWS, como lo es, por ejemplo, QLDB, que vamos a tener una charla con Martín más adelante de esto, es una base de datos de tipo Ledger que proporciona un registro transparente, inmutable y criptográficamente verificable. En este caso, AWS es responsable de la seguridad de toda la plataforma, exceptuando dos cuestiones que son la configuración de ciertos parámetros iniciales de la base de datos y, por supuesto, como decía antes, el control de acceso, que siempre, en absolutamente todos los casos, es potestad del cliente porque es el cliente el dueño de los datos que allí se alojan. Pero acá vemos cómo en estas tres diferentes opciones, cómo se distribuye la responsabilidad o cómo se aplica este modelo de responsabilidad compartida en función del tipo de servicio que ustedes elijan cuando están operando en la nube. Entonces, hablamos de que la seguridad de la nube, dependiendo del tipo de servicio que estén usando, es responsabilidad nuestra, es responsabilidad de Amazon Web Services. Vamos a ver entonces cómo desde AWS hacemos nuestra parte para brindar, la seguridad de la nube. AWS cumple actualmente con 203 estándares, certificaciones y acreditaciones de seguridad y de conformidad, entre los que se encuentran, por ejemplo, los estándares ISO 9000, ISO 27000, SOX 1, 2 y 3, o PCI, que supongo que puede ser de interés para esta audiencia.
Solo por mencionar algunos de los que están acá en pantalla, ¿verdad? Anualmente nos sometemos a más de 2.600 controles y auditorías de seguridad que son realizadas por terceros y que acreditan el cumplimiento de estas normas más estrictas de seguridad para operar en la nube. Esto les permite a ustedes como clientes poder hacer uso de servicios que ya fueron validados, que ya fueron acreditados bajo estos estándares. Y es importante destacar que una aplicación desarrollada por ustedes como clientes va a tener que pasar por su propio proceso de auditoría para obtener su certificación, pero al estar utilizando Amazon Web Services ya tienen el camino bastante allanado porque están utilizando servicios que ya pasaron por este proceso y que ya han sido certificados los servicios en sí mismos. Y un poco este es el resumen de lo que estoy mencionando, ¿no? Ustedes pueden cumplir con sus objetivos de seguridad, pueden cumplir con sus certificaciones, con sus acreditaciones o con sus propios auditores, pero lo importante es que reducen el esfuerzo, porque pueden poner foco en el desarrollo de la aplicación sabiendo que las están montando sobre una infraestructura y sobre servicios que ya han sido certificados. Los informes de auditoría y de cumplimiento regulatorio se pueden encontrar para descargar de manera gratuita. Esto es información pública y tenemos un portal que se conoce como AWS Artifact, desde donde ustedes pueden descargar todos estos reportes de los cuales les estoy hablando. Si hablamos un poco de la seguridad física de nuestros data centers, desde AWS implementamos múltiples controles de seguridad para proteger todo lo que tenga que ver con el perímetro. Esto tiene que ver con vallas reforzadas, cámaras con monitoreo permanente, sistemas de control de acceso bastante avanzados. Y para que se den una idea, para entrar en una sala de servidores, todos los empleados pasan por un proceso de investigación de antecedentes. Se requiere de una persona física que autorice el acceso a un centro de datos. Nadie puede entrar por sí mismo sin que alguien más lo autorice. Al ingreso se utilizan sistemas de detección de metales, se utilizan sistemas de control de acceso que además de una tarjeta requieren de datos biométricos y solo acceden al data center quienes realmente tienen la necesidad de acceder, es decir, empleados del data center o auditores en la mayoría de los casos. Por último, es importante destacar que desde AWS implementamos una enorme cantidad de medidas de automatización para mantener a las personas lejos de los datos. Muchas de las tareas que en escenarios on-premises, que en data centers locales realizamos o solíamos realizar personas, humanos, en los centros de datos de AWS en general se encuentran automatizadas. Entonces, vamos a hablar brevemente de la seguridad en la nube. Decíamos que esto es responsabilidad del cliente, pero gran parte de nuestro trabajo en AWS, gran parte del trabajo de nuestros partners, de nuestros socios tecnológicos, es ayudar a que el cliente sea exitoso, a que ustedes sean exitosos en esta misión o en esta tarea. Para esto nosotros los acompañamos con diferentes tipos de entrenamientos, compartiendo buenas prácticas de seguridad a través de webinars, videos, portales de seguridad en español, charlas como esta, blogs y por supuesto también ayudamos a reforzar esta postura de seguridad ofreciendo a nuestros clientes múltiples servicios de seguridad que son gratuitos o que tienen algún tipo de capa gratuita o que tienen algún free trial para que puedan evaluar estos servicios y comprobar de esta manera que son eficientes a nivel de costos, con costos que son significativamente más bajos que otras soluciones que puedan encontrar dedicadas en el mercado. La idea no es que se aprendan todos estos nombres, sino que se lleven una idea de cuáles son las categorías de este tipo de servicios asociados a seguridad, que son por un lado identidades y accesos, controles de detección, seguridad en infraestructura, protección de datos, respuesta ante incidentes y compliance. Pero esto no es todo. Lo más importante para nosotros, es estar cerca de nuestros clientes. Y por eso es que trabajamos en lo que denominamos un ecosistema extendido o un ecosistema expandido. ¿Por qué expandido? Bueno, porque trabajamos muy en conjunto, muy de la mano de nuestros partners, de nuestros socios tecnológicos. Y esta integración es fundamental para nosotros, ya que son nuestros partners quienes poseen las competencias específicas para satisfacer las necesidades de cada cliente. Y ahora en breve vamos a tener una presentación de Damián que nos va a contar acerca de la solución de CryptoVault de Site, como para que vean justamente las competencias específicas que tienen nuestros partners y por supuesto la presencia local. AWS tiene presencia local en Paraguay, pero también sabemos que ustedes trabajan con
digamos, históricamente con otros partners y también confían en ya la relación que tienen con ellos, con lo cual es muy importante para nosotros trabajar de la mano de nuestros socios tecnológicos. Y bueno, adicionalmente, comentarles también que tenemos un marketplace en AWS donde ustedes pueden utilizar o implementar soluciones desarrolladas por terceros también por socios tecnológicos que tengan que tienen ya integración nativa con nuestros servicios de AWS y que pueden desplegarse simplemente a un clic de distancia. Si ustedes ya están acostumbrados a utilizar alguna solución on-premises, utilizan alguna plataforma que quieran de alguna manera llevar a la nube, el marketplace es la mejor manera de identificar si esa plataforma está disponible y desplegarla con diferentes modalidades de licenciamiento, dependiendo de cada proveedor, pero desplegarla muy rápidamente para ya estar operando en la nube. Esa era un poco mi introducción acerca de Amazon Web Services. No sé si fui muy rápido. Por supuesto, ahí como de la misma manera que decía Milton, si hay alguna pregunta, al final vamos a estar ahí respondiendo, así que siéntanse libres de dejarla en el chat. Y bueno, desde ya muchas gracias nuevamente por invitarnos y le doy espacio a Damián que tiene algo muy, muy interesante para contarnos. Gracias, Nicolás. Bueno, entonces, espera, voy a poner a compartir mi presentación. Y creo que ya deben estar viendo. Listo. Vale, entonces pues me presento, mi nombre es Damián Salcedo, soy ingeniero de sistemas y computación de aquí de Colombia. Llevo ya 7 años trabajando con Site, más que todo en el área del producto estrella nuestro que se llama CryptoVault, el cual es el que Milton en la presentación al inicio, cuando mencionó más de 100 clientes en Colombia, todos felices, es precisamente este componente criptográfico que le dio esa protección a los archivos que no tenían, ¿sí? Básicamente, cualquier organización en la que ustedes estén tienen archivos que son muy importantes. Usualmente los de pago son claramente muy importantes porque ahí está la nómina, el pago a proveedores, es dinero, es algo que un atacante va a querer, pero también eso no excluye, por ejemplo, archivos PDF, Excel. Uno en las organizaciones usa mucho tipo de archivo o TXT planos, donde pueden estar cédulas de identidad, que creo que así se llaman en Paraguay, o sí, los IDs, correos, información propietaria de la organización que solo la debe tener la organización y nadie más. Y siempre hay un atacante que quiere o modificarla o, como hemos visto en los ataques de Anonymous en las últimas décadas, extraerla y publicarla. Y eso es un daño reputacional para cualquier organización. Entonces, qué pena. Entonces, la idea es poder aplicar criptografía en cualquier organización, ¿sí? No, sin importar, ahí hablemos de, no tiene que ser muy grande, muy pequeña, etcétera. O sea, la idea es que la criptografía, por ejemplo, como mencionó Milton al inicio, en el mismo celular, ya uno la está usando. Uno no tiene que entenderla para poder usarla fácilmente. Y eso es lo que nosotros queremos ofrecerle a la organización, el que no tenga que entender exactamente qué es un algoritmo AES, qué es RCA, qué es una blockchain, sino que él pueda simplemente de una forma útil usarla y tener esa seguridad. Entonces, lo que queremos dar es ese end-to-end encryption para esos archivos sensibles de la organización, dentro de la organización y en el momento en que salen hacia otra, porque pues uno tiene que compartir los archivos con otras organizaciones, en especial, por ejemplo, los de pago tienen que salir y llegar en algún momento al banco. Entonces, para esto ya existen protocolos criptográficos como yo creo que varios tal vez han escuchado OpenPGP o incluso el SMIME, ¿sí? Han oído de certificados digitales. En este momento, si están en su navegador y ven el candadito arriba, es porque ya uno está usando la criptografía y le está diciendo: le aseguro que esta página es google.com, le aseguro que esta página es wikipedia.org. Si hay algo criptográfico que legalmente te está diciendo, usted tranquilo, haga su trabajo acá, que sus credenciales, información está segura. Entonces pasa lo mismo y queremos aplicar eso para esos mismos archivos, que cuando reciban un archivo y digan, esto está firmado digitalmente, digan, efectivamente esta información nadie me la ha modificado y viene de la entidad que yo quiero, que espero que venga.
Entonces, varias organizaciones dirán, bueno, yo tengo mi ERP, produce un archivo de pagos, pero él no me da la opción de que salga cifrado. O yo tengo un software nuestro, un web service que nosotros consumimos o que desarrollamos, pero no tenemos cómo generar los cifrados o procesar archivos cifrados que nos vengan, no tenemos cómo hacer esas verificaciones. Entonces, una organización pues tiene el chance de ver si el software ya lo tiene, usualmente no lo tiene, pues en la experiencia en Colombia, en todo lado, ya que pues es digamos, el nivel de experticia criptográfica que se necesita para hacer eso bien. La mayoría de software dice no lo voy a ofrecer porque es muy complejo. Entonces, pues está la otra opción que dicen, bueno, yo puedo desarrollar mi propio software que haga todo el procedimiento criptográfico y luego lo integro con el software que ya tengo, pero pues eso no es recomendado, ya veremos por qué. Finalmente, pues la opción más, digamos, feasible que hemos encontrado, y por eso es que ya llevamos 20 años la empresa con éxito en Colombia, ya nos expandimos a Perú, empezamos a trabajar con Unibanca de Perú, e incluso el Banco de VA México, tenemos un proyecto con ellos también para transmitir archivos cifrados, y es porque más bien no dejar que un experto, ¿sí? Dejar que un tercero ya me haga ese componente criptográfico y que me lo integre, ¿sí? Es, digamos, que la opción que más sugerimos. ¿Por qué? Porque si en una organización uno quiere hacer su propia criptografía, tiene que contratar expertos en criptografía, ¿sí? A veces tener mala seguridad puede ser peor que no tenerla, ¿sí? Si uno tiene un cinturón de seguridad de mala calidad y uno pues va confiado y se estrella y pues ya saben lo que pasa. Si uno no tuviera un cinturón de seguridad, al menos diría, uy, voy a manejar más suave o no voy a manejar hasta que no lo tenga. Entonces, por eso se les sugiere muchas veces, nos ha pasado con clientes o potenciales clientes que nos mostraban, no, ya estamos usando un software PGP que encontramos y íbamos a ver y no, en realidad era que estaban haciendo una codificación en base 64. O sea, mejor dicho, son términos tan complejos que al final un cliente puede creer que está aplicando criptografía y no lo estaba haciendo. O cree que ya está asegurando su comunicación y en realidad no estaba asegurándola y estaban exponiéndose a multas o peor aún, a un ataque. Asimismo, incluso si uno ya tuviera el experto, uno tendría que hacerle la organización, tendría que hacerle mantenimiento a ese software, digamos ya con el advenimiento o bueno, la ya llegada de la computación cuántica, ya hay que hacer nuevos estándares, adaptar los estándares criptográficos actuales y pues digamos es un dolor de cabeza más para cualquier organización. Y al final pues hacer todo eso puede salirle más costoso que simplemente adquirir el componente con la experticia del tercero. Entonces nuestra solución CryptoVault tiene la gran ventaja de que va a operar en cualquier sistema operativo, luego no van a tener digamos problemas de compatibilidad. Asimismo, tenemos la librería por línea de comandos, lo que le permite integrarse fácilmente con un ERP, con un gestor de transferencia de archivos como GoAnywhere, con el software propio que tenga la organización, o si incluso hay organizaciones que dicen yo hago mis transferencias por scripts, ahí mismo también puede entrar fácilmente CryptoVault. Tampoco van a requerir adquirir hardware de alta gama, ¿sí? O sea, no, con lo que ya tienen podemos operar y va a ser como una navaja suiza criptográfica porque maneja múltiples protocolos, lo cual le permite que, si en un ejemplo que le pasa a muchos de nuestros clientes que son conglomerados de empresas grandes que dicen yo pago con 5 bancos diferentes y por ejemplo Citibank me dice que yo necesito usar el protocolo SMIME con certificados digitales, pero el otro banco me pidió PGP, entonces ya con un solo componente y con fácil uso van a poder hablar con diferentes entidades. Entonces, en los 20 años que hemos estado, no hemos tenido incidentes en los archivos cifrados, o sea, por más que un atacante haya intentado hacer criptoanálisis o algo, no. Asimismo, como el componente se ubica en el origen, entonces si ustedes ya tienen su servidor bien protegido, pues allá el componente puede operar tranquilamente, entonces no está expuesto en web ni nada, entonces no hemos tenido tampoco problemas de vulnerabilidades o algo así por el estilo. La integración con cualquier software pues es la otra gran ventaja, entonces no importa qué organización tengan, digamos, si ya tienen preguntas muy técnicas y dicen, no, es que yo manejo un software que hace esto y esto, simplemente piden una sesión con un ingeniero nuestro y se analiza, entonces
no, pero digamos en nuestra experiencia no ha habido problema por ese lado. Entonces, quisiera mostrarles cómo podríamos entrar en el esquema de su organización, ¿sí? Básicamente, cualquier organización lo que hace es que tiene un servidor, ¿sí? Puede ser on-premise, pero ya como hemos estado hablando de cloud computing, si les da por tener una máquina virtual en un servidor de AWS, también allá puede estar, no va a haber problema. El problema va a ser cuando el archivo plano, ¿sí? el que ustedes quieren proteger, sale de ahí. Y ya de un archivo plano, pues puede ser fácilmente editable. Ya en el momento, digamos, si yo lo tenía seguro allá en mi cloud de AWS y lo saqué para una máquina, sí, un escritorio remoto, como todos estamos en teletrabajo, pues ya es más fácil para un atacante vulnerar la seguridad de un portátil que uno tiene. Y si ya se vulneró la seguridad, ahí puede estar cayendo el archivo. Entonces lo que queremos es, digamos que ya desde el origen el archivo ya salió protegido, ¿sí? Salió cifrado, firmado. Si en el camino alguna medida de seguridad falla y obtienen el archivo, solo van a tener un archivo que no pueden usar, ¿sí? Un archivo cifrado. Bueno, ahorita tenemos un ejemplo de un archivo cómo se ve cifrado. Y la idea también es ya tener, digamos, ese end-to-end encryption de que solo hasta que llega al destino del archivo puede ser descifrado y se le va a verificar la firma. O al revés, si uno es el que está esperando el archivo, pues uno al recibirlo va a poder descifrarlo y verificar la firma y estar seguro que no hubo una alteración. Muchos de nuestros clientes usan SAP, pero también podemos, en este ejemplo, si no fuera SAP y fuera, digamos, PeopleSoft de Oracle o cualquier otro ERP o software, pues como ya hemos dicho, siempre vamos a podernos integrar. Este es un ejemplo de cómo es fácil, es simplemente dependiendo del software, se le puede decir dónde está la ubicación de nuestro componente, va a quedar en una carpeta, ¿sí? Y allá sobre ella ejecutar un comando. Entonces es uso sencillo. Es solo decirle al software, necesito que cifre este archivo, necesito que lo descifre y ya. Entonces la idea es no tener que complejizar los procesos de la compañía ni que sean más demorados. Un cifrado, un descifrado de un archivo de 100 kilobytes no te va a tomar más de un segundo. Entonces no te va a agregar tampoco tiempo en la operación diaria. Aquí está el ejemplo de los archivos protegidos, de cómo se verían. Luego, pues un atacante con esto no podría ser. Aquí les presento, digamos, uno de los casos reales con el gobierno en Colombia, en el Ministerio de Salud, el cual creó una entidad encargada del recaudo de todo lo que es las empresas prestadoras de salud. Tienen que comunicarse con el Ministerio de Salud y reportar una información en PDF muy sensible. Entonces, a cada EPS se le dice, usted tiene que enviar su archivo cifrado y firmado. Ya una vez está enviado por un canal seguro, incluso ahí hay dobles niveles de seguridad, cuando ya lo recibe la entidad, ella simplemente tiene que descifrarlo, verificar la firma para verificar que no le cambiaron el archivo por otro. Hay casos de fraude donde, pese a que el archivo esté cifrado, se pueda reemplazar por otro, ya que los certificados digitales pues son llaves públicas a la cual un atacante podría tener acceso. Pero si la EPS tiene una llave privada, entonces ya esa firma digital me va a dar esa garantía, ¿sí? De que el archivo es auténtico y que no ha sido modificado. Y ya hablando un poco de integración con AWS, tenemos un cliente en Argentina que iba a entrar a Colombia para hablar con el ACH, el Clearing House, que es donde hablan todas las entidades bancarias para, ¿sí? Cuando uno hace una compra de tarjeta de crédito, por ejemplo, con el banco A y el banco B es el que tiene que dar el dinero. Esa entidad, pues, fue de hecho nuestro primer cliente, el ACH colombiano, y Walla se llama esta empresa argentina que iba a entrar, dijo, bueno, yo estoy usando Amazon Web Services, tengo en mis archivos están en la nube, en los bucket S3. Mis passwords todos los manejo en Amazon Secrets Manager. Hago monitoreo con Amazon CloudWatch. Hago mi gestión de roles con Identity Manager. Y todo eso lo quiero poder usar con una base de datos Aurora. Y su componente criptográfico, pues,
sí, tiene una línea de comandos, pero pues yo no tengo service, es un servidor. En este momento tengo una solución serverless. Entonces ahí simplemente nos integramos con ellos y les dijimos, bueno, ustedes lo que necesitan simplemente es un componente que se vaya a desplegar cuando Amazon Web Services Lambda lo llame, ¿cierto? Y le diga, en este momento necesito cifrar el archivo. Entonces, solo en ese momento es desplegado, le dicen a CryptoVol, cifre el archivo y déjelo en el otro, en la nube, todo en la nube. O sea, vean que en este momento nunca fue a disco, todo fue en memoria, todo quedó en la nube y la integración salió muy bien. Entonces, para darles a entender que nosotros, al igual que lo explicó Nicolás al inicio, al igual que Amazon, el cliente también es la gran prioridad nuestra. No es simplemente venderles un software, compraron nuestro software, lo licenciaron y ya no nos volvemos a hablar. Y si tienen un problema, vayan y lean el manual o espérense un ticket a que alguien le responda. No, la verdad nosotros siempre estamos atentos a todo lo que el cliente necesita. También tenemos clientes bancarios que ya dicen, no, necesito conectarme a mi base de datos Oracle, mi base de datos Sybase, Microsoft SQL, o sea, la verdad, cuando el cliente nos pide algo, entra de una en una lista de prioridad de features que tiene que salir en el próximo release, porque sabemos que tenemos que estar adaptándonos a lo que la organización requiera. Asimismo, si hay un cliente que, por ejemplo, necesita tener contratos, imagínense un contrato en PDF, y necesitan que esté en una blockchain como la de Ethereum, que es de las más, digamos, después de la de Bitcoin. Yo creo que Ethereum es la más importante por lo que nos permite hacer smart contracts, pero más que todo nos va a permitir decirle que guardemos información pública que quiero que todos vean, digamos un PDF, yo necesito que todos lo vean y que sepan que no me la han modificado. Entonces con CryptoVol también podríamos hacer que CryptoVol publicara la huella digital, llamémosla, de un documento, de tal forma que si alguien coge el documento y le modifica algo, ya las huellas digitales no van a coincidir. Entonces, digamos, ahí está lo potencial también. CryptoVol también, al final, todo lo que es blockchain, todo lo que es criptografía, todo está construido bajo los mismos bloques fundacionales. Luego, no es inusual ver que un certificado digital que se usa, digamos, para navegar por web y nosotros aquí ya veamos, aquí también se usan certificados digitales. O sea, es lo que ya sirve poderlo usar en diferentes protocolos. Y bueno, con eso entonces queremos dejar la puerta abierta para cualquier duda ya técnica o cualquier necesidad puntual que requieran. Vamos a estar ahí atentos a cualquier pregunta o aquí mismo, si ya tiene una pregunta más genérica, podríamos discutirla al final. Por ahora entonces doy la palabra a Martín de AWS que nos va a contar ya de una solución muy puntual de AWS en base a datos. Genial, muchas gracias. ¿Me escuchan todos? ¿Se ve todo? Voy a empezar. Ahí te escucho. Genial, vamos a poner la presentación. Ahí estamos. ¿Se ve bien? Perdón que miro para el costado, pero tengo la pantalla, la cámara. Sí, ahí se ve. Perfecto, entonces. Bueno, ¿qué tal? Gracias a todos por estar. Mi nombre es Martín Domínguez, soy arquitecto de soluciones para AWS también. Particularmente estuve trabajando bastante con blockchain en general cuando AWS comenzó a hacer releases de servicios de blockchain. Estuve participando en distintos proyectos, por lo cual siempre me interesó el tema y un poco Nicolás me estaba pidiendo que tomemos una charla sobre el tema. Me parecía importante y en base a lo que vimos, seleccioné un servicio que me parecía que es el más significativo o el que más nos puede dar un poco de contexto respecto a lo que estamos hablando. Me gusta mucho la terminología que estamos usando también y como previamente estuvimos hablando de no referirnos específicamente a blockchain únicamente por nuestro primer ejemplo, que suele ser el Bitcoin, sino ver los casos y entender los casos que
están relacionados con la parte de negocios y con todo lo que no es, digamos, lo que siempre escuchamos hablar de blockchain. Y por eso me parecía interesante hablar de este servicio que es Amazon Quantum Ledger Database, que es un poco la idea de cómo aplicamos esto, ¿no? Cómo trabajamos con estas nuevas tecnologías y cómo podemos comenzar, cómo podemos dar un primer paso sin tener que estar trabajando con toda la suite por ahí o con un proyecto grande de cadena de bloques, sino con por ahí la tecnología o con algo más simple. Así que bueno, como les decía, mi nombre es Martín Domínguez y vamos a hablar un poquitito más sobre el servicio. Y me gustaría dar un paneo general primero, hablando de qué es lo que los clientes usualmente nos piden respecto a las bases de datos. Genial lo que había visto antes de Ualá. Yo trabajé con ellos específicamente en AWS Argentina y era su arquitecto de soluciones, de hecho, así que excelente que estén hablando del tema porque también los he conocido y efectivamente ellos tienen una solución y se basan mucho en manejar servicios financieros, pero sin manejar servidores, o sea, serverless, con la idea de que, con lo que Nicolás había dicho antes del modelo de responsabilidad compartida, de que una parte de esa responsabilidad la maneje AWS y no tengan que encargarse ellos. En base a eso, el enfoque único de usar una sola base de datos como único, digamos, storage de la aplicación, no es algo que estemos viendo que funciona con las nuevas tecnologías, con los nuevos clientes. Y los desarrolladores lo que están haciendo es justamente tratar de hacer lo que mejor saben hacer, que es dividir las aplicaciones complejas en partes más pequeñas y luego elegir la mejor herramienta para resolver cada problema. Lo que es que no hay una herramienta que solucione todo, no hay una bala de plata, como se le suele decir, y la idea por ahí de encontrar cuáles son las bases de datos de propósito específico para eso, y en base a eso, bueno, tenemos distintos tipos de bases de datos, como conocemos la base de datos relacional, las bases de datos de tipo clave-valor, que son de mucho rendimiento, documentales, como Elasticsearch, en memoria, como Redis, grafos, time series o series temporales, y la que nos atañe el día de hoy, que son las de Ledger, o la traducción varía mucho en el castellano, así que me van a disculpar si es un poco burda. Nosotros en Argentina le decimos como el libro diario, ¿no? Como el libro en donde uno guarda la transacción específica para después poder ir a consultarlo de vuelta. Y eso es un poco la base, ¿no? De la tecnología de cadena de bloques, que es donde tener un historial, como dice acá bien, un historial completo, inmutable y verificable de todos los datos en la aplicación. Y bueno, QLDB es uno de los servicios de base de datos más nuevos de AWS que reside en esta categoría del libro mayor. Los casos de uso para esta categoría usualmente se dividen en casos de sistemas de confianza, en donde uno necesite específicamente confirmar que esta transacción, como Milton había hablado inicialmente, confirmar que esta transacción pasaba. Siempre me gusta el ejemplo de la universidad y cambiar las notas, no sé, acá me digo un poco mi edad, me divago un poco, pero no sé si vieron War Games, una película de los 80, en donde el estudiante iba a cambiarse las notas porque todo el sistema de la escuela estaba computarizado. Una película de los 80, así que cualquiera que tenga menos de 30 me va a disculpar. Cadenas de activos, o sea, como estábamos hablando de confirmar que un alimento viene o tiene la procedencia de la cual estamos hablando o no, y obviamente libros financieros, ¿no? Confirmar que una transacción es correcta en tiempo y forma. Pero ¿qué es lo importante de acá? ¿Cuál es la diferencia entre una base de datos relacional y una base de datos de libro mayor? Bueno, la inmutabilidad, la posibilidad de confirmar que esos datos no han sido modificados. Milton daba el ejemplo práctico de eso, donde hablaba de pagarle al DBA, exactamente al administrador de base de datos, para poder hacer el cambio. Y es muy válido eso, porque es exactamente lo que estamos tratando de solucionar con este servicio. Una cuestión solamente porque hicimos una referencia, si bien el nombre Quantum está acá, este servicio no es, digamos, no utiliza computación cuántica, está más que nada relacionado con la forma criptográfica en la cual se guarda el dato, pero no utiliza computación cuántica, solamente como para dejarlo claro, porque justamente hablamos del tema y no quiero que haya una confusión.
Pero entonces, ¿qué es lo que hace esta base de datos? Bueno, combina la consistencia transaccional de una base de datos, o sea, una base de datos relacional, la que conocemos de toda la vida, con la escalabilidad de los sistemas que están basados en eventos, o sea, la posibilidad de manejar N cantidad de transacciones, ya sea cuando nuestro negocio empieza y por ahí es un poco más chiquito, o cuando crece y necesitamos otro tipo de digamos, de capacidad, y que crezca el negocio, perdón, que la infraestructura crezca junto con el negocio, junto con una integridad de datos verificable a través de un sistema de cadena de bloques. O sea, y acá es donde lo voy a mostrar un poquito más adelante, es importante entender la diferencia, y por eso quería hablar de este servicio en particular, de cómo la tecnología de cadena de bloques no es solamente, digamos, Ethereum o por ahí la red de Bitcoin, etcétera, sino de que hay distintas formas de aplicar esta tecnología, y la forma de manejar la validez de eso también depende del caso de uso. Algo importante para tener en cuenta, y es por eso que lo quería mencionar, es que no todas las bases de datos, o no todas las soluciones, perdón, requieren de una cadena de bloques basada en nodos, como podría ser Ethereum u otro tipo de cadena. Quizás lo que necesitamos es solamente la verificación de eso. Y existen formas de tener esa verificación sin necesidad de establecer una red por ahí que genere esa confianza. Depende obviamente del caso. Hay otros casos en donde necesitamos una red que genere esa confianza. Pero bueno, entonces, ¿qué tenemos con QLDB? Como habíamos dicho, la flexibilidad es una base de datos no SQL o documental. La criptografía que tiene está basada en blockchain, por lo cual cuando nosotros guardamos una transacción, esa transacción queda guardada con un hash que apunta al siguiente bloque, por lo cual mientras más vamos creando transacciones, más difícil es modificar una transacción previa, más porque justamente no se puede. Y permite también tener escalabilidad, porque no tenemos que preocuparnos por el manejo de capacidad, o sea, si el negocio crece más adelante o si no tenemos que pensar en el peor escenario posible, sino justamente en dejar que el sistema crezca a medida que lo necesitamos. Y bueno, la consistencia que una base de datos relacional puede tener. Vamos a ir por pasos de qué forma podemos administrar y de qué forma podemos utilizar esta base de datos, ¿no? Entonces, hablamos de inmutabilidad, de la verificación, de lo de serverless, como habíamos hablado del caso de Voilà previamente, y de cómo podemos no preocuparnos, y de modelo de responsabilidad compartida, y cómo podemos preocuparnos menos por ahí, no preocuparnos, porque obviamente siempre tenemos que preocuparnos sobre la precedencia y cómo se va a estar manejando esos datos. Y bueno, debido a eso, lo que necesitamos es, en el caso de uso, o por ahí en los casos de uso donde esto puede ser aplicable, un registro, un log inmutable. Por lo cual, y como ven, muchos casos de cadena de bloques y muchos casos de uso de blockchain en general, se basan mucho en el atributo de la confianza. O sea, yo quiero confiar que esto llegó a mí de una forma específica, y para tener esa confianza necesito una prueba de inmutabilidad. Así como lo estamos viendo, tenemos distintas formas de tener esas pruebas de inmutabilidad, y lo positivo de tener una prueba de inmutabilidad basada en cadena de bloques es, bueno, justamente la posibilidad de confirmar criptográficamente de que esos cambios están encadenados y son verificables. Esa verificación, como estábamos viendo, se puede hacer a través de una API, por lo cual uno no tiene que tener todos los datos guardados en una tecnología de cadena de bloques, sino que simplemente puede almacenar la parte que necesita ser verificable ahí para poder ir a chequearlo antes. Caso de otro cliente que está utilizando esta tecnología, era una empresa de seguros, la cual quería tener una consistencia, verificación e inmutabilidad de cualquier chequeo de siniestro que tenga un cliente. Por lo cual, si llamaban al call center, lo que querían era que ese registro de incidencias quede guardado y sea inmutable. No sea posible luego modificarlo por algún motivo. Obviamente sí se puede agregar, pero todo queda guardado aún esos cambios.
La otra parte, como habíamos hablado, serverless, la posibilidad de no tener una infraestructura, no tener que preocuparse por cuánta infraestructura tengo que deployar, cómo este servicio tiene que estar funcionando, cómo tiene qué necesito para tener la expertise, sino simplemente poder consultarlo y obtener una respuesta. Y encima de todo esto, la particularidad de otro servicio que tenemos se llama PartiQL, casualmente, no lo hice a propósito, en donde podemos convertir estas transacciones que pueden darse en distintos casos. Acá, bueno, obviamente hay un solo lenguaje de consulta, que es ANSI SQL, como cualquier lenguaje de SQL transaccional, pero eso también puede extenderse a, por ejemplo, hacer consultas a servicios como Elasticsearch o otro tipo de bases de datos documentales, donde por ahí el esquema de queries cambia y con estos servicios no es necesario hacer esos cambios, los traducen por nosotros. Acá en este caso en particular usamos ANSI SQL también, por lo cual está más orientado en el modelo de datos y cómo obtenerlo. Pero es interesante a la hora de tomar este tipo de decisiones donde podemos tener la posibilidad de hacer estos cambios y no necesitar de adaptarse o hacer una reimplementación del servicio para esto. ¿Por qué son importantes la inmutabilidad y la verificabilidad? Quizás ya hablé de eso, pero estaría bueno hacer una pequeña referencia nuevamente. Lo primero que hace, y como estábamos viendo en todas las otras charlas que vimos, es la reducción de riesgos. Garantizar de esta forma, y hablamos varias veces de doble encriptación para mitigar la posibilidad de que alguien rompa la primera barrera, aún si alguien recibe los datos, o aún si alguien puede completar los datos, tener la posibilidad de que esos datos no sean utilizables porque falta justamente la llave privada, y justamente hacerlo lo más complejo posible para desalentar ese tipo de actividades. Segundo caso, y también súper importante cuando hablamos de cadena de bloques, la mejora en el seguimiento de los datos. O sea, poder confirmar que todos los datos que estamos utilizando están verificados y son precisos. No hay ningún tipo de modificación y llegamos todos al consenso es otra palabra muy utilizada en tecnologías de blockchain, de que esos datos no están modificados. Y eso ayuda muchísimo a acelerar procesos en los cuales la verificación manual puede tomar mucho tiempo. Imagínense en obtener un crédito haciendo un chequeo de todas las bases de datos, de todos los bancos, de todo el soporte credilicio bancario en el momento. Eso sería mucho más rápido que por ahí ciertas cuestiones que tenemos ahora en donde uno tiene que hacer un pedido y ese pedido va a otra empresa que tiene que hacer toda la verificación crediticia. Y como estábamos hablando antes, la auditoría, justamente la posibilidad de hacer auditorías inmediatas, sin necesidad de tomarnos 1 mes, 2 meses, N meses para completar esas auditorías. Y cuando hablamos de auditorías, usualmente son anuales, así que si nos toma 2 meses hacer una auditoría anual, bueno, ustedes se imaginan el costo en tiempo y en dinero y en salud mental de la gente que tiene que hacer eso. Entonces, como estábamos hablando, los desafíos para implementar esta inmutabilidad están relacionados con cómo los clientes quieren llegar a esa inmutabilidad, cómo tienen que llegar a eso. Y usualmente lo que hacen los clientes es llegar a soluciones personalizadas, en donde tienen que crear una plataforma que provea esa inmutabilidad, que podamos, que se confirme ese consenso, que la otra parte diga, ok, yo estoy de acuerdo en que voy a aceptar que esta información es fidedigna. Entonces ahí es donde caemos en la situación en donde probablemente hay mucho uso de recursos para eso, o son difíciles de administrar porque quizás estaban pensados para una cosa y después se convirtieron en otra. A veces es difícil pivotear cuando ponemos mucha fuerza o mucho control o mucho acceso en un solo recurso. Obviamente, como todo ese tipo de situaciones son propensas a errores, usualmente para continuar con ese desarrollo necesitamos mantener un equipo todo el tiempo, aunque no sea la finalidad del negocio. Si comenzamos con ir ese camino, justamente vamos a tener que continuar, por lo cual hay que actualizarlo. Y al final volvemos al tema del consenso, son imposibles de verificar. Al fin y al cabo caemos en las situaciones estándar de verificación, o sea, en por qué tengo que confiar en esto y no en otra cosa.
Entonces, de ahí es donde viene nuestra respuesta, que es Amazon QLDB, que está diseñada para actuar como un sistema de registro o fuente de verdad. Cuando uno escribe en QLDB, la transacción queda en el diario, en el ledger, como decimos. Y este libro diario es el que proporciona la inmutabilidad a través de interacciones que son, como poder decir, anexos de la verificación de este registro. Y esa verificación se hace mediante un hash criptográfico. Si les suena, si conocen sobre criptografía en cadena de bloques, sabrán que básicamente estoy describiendo cómo funciona una red de cadena de bloques, o sea, la verificación a través de un hash que va a otro registro y eso genera una consistencia que permite continuar con dichos registros. QLDB trata todas estas interacciones como lecturas, inserciones, actualizaciones o eliminaciones como una transacción que queda catalogada y queda secuencialmente. ¿Qué significa eso? Que si nosotros queremos borrar un dato de QLDB, o sea, si queremos borrar un dato que queremos actualizar porque nos equivocamos, es posible hacer ese cambio. Lo que no es posible es borrar la trazabilidad de que hicimos ese cambio, por lo cual queda totalmente expuesto cualquier cambio que estemos haciendo. O sea, es imposible quitar el registro de ese cambio. Una vez que la transacción queda en el diario, se materializa en las tablas e índices y podemos hacer consultas en base a eso. Por lo cual, este servicio nos permite tener lo mejor de la tecnología de cadena de bloques sin tener que preocuparnos por la infraestructura de generar esta cadena de bloques o tener una herramienta de consenso, etc. Por lo cual, bueno, ese es un poco el motivo por el que se los quería comentar hoy. Hablemos un poco de los clientes en los minutos que nos quedan. ¿En dónde podríamos, qué clientes están utilizando esto? Y un poco lo que les había comentado antes. Un poco, siempre me pasa lo mismo con las presentaciones, termino explicando cosas que están más adelante en la presentación y termino reexplicando de vuelta en uno o dos slides, y este es el slide que me tocó para eso. ¿Qué usan normalmente clientes para QLDB? Bueno, lo utilizan como un sistema de registro porque necesitan esa inmutabilidad, requieren la capacidad de probar eso a terceros, que era lo que estábamos hablando de consenso, y se benefician justamente con estos datos que están criptográficamente secuenciados. También es una alternativa a otra red de cadena de bloques por ahí. Uno quizás quiere utilizar blockchain para ciertas partes y es obvio que en este momento hay mucho de moda respecto a eso, pero también entiendo y estoy de acuerdo en que es una tecnología súper útil para esos casos, pero a veces requieren ese respaldo solo en una parte. Y ahí es donde entra la posibilidad de utilizar una base de datos que es específica para esto y no tratar de adaptar el caso a otra base de datos o tratar de, digamos, encajar una tecnología donde por ahí es más difícil de implementar. ¿Para qué es bueno? Bueno, como hemos hablado, es ideal para bases de datos de auditoría. Todo lo que sea auditoría nos va a dar una perfecta idea, una perfecta trazabilidad de esto que vamos a poder comprobar con el consenso de otros clientes. Para arquitecturas basadas en eventos, porque justamente podemos hacer esos eventos, manejarlos en una secuencia inmutable. Un sistema transaccional de registros en donde tengamos justamente estos registros, como había hablado de la empresa de seguros, y como una alternativa a una red completa de cadena de bloques, o sea, para poder almacenar estos datos sin necesidad de preocuparnos por Smart Documents, algún modo de consenso, etcétera, sino más solamente aquí, porque tenemos una prueba de trabajo también acá, como en cualquier otro servicio de cadena de bloques. ¿Para qué no sería ideal? Bueno, si queremos hacer analíticas con esto, probablemente no sea la base de datos que estamos buscando. Hay otras alternativas para eso también, en donde podemos utilizar y hay muchas más versatilidades. Por eso es importante entender qué parte de los datos que queremos guardar son relevantes para una cadena de bloques y qué parte de datos no. Probablemente ciertas transacciones como el
por ahí el ID de usuario sí, pero por ahí cierta información del cliente que no es específicamente necesaria no es tan requerida, pero otras sí. Por ejemplo, no sé, cambios en las direcciones, el ID del usuario, como estábamos diciendo, y otros son necesarios, o la cantidad de dinero que tiene la cuenta sí son necesarias que sean inmutables, y otras no tanto. Y para cargas de trabajo, justamente no transaccionales, porque QLDB proporciona un alto nivel de aislamiento transaccional bajo concurrencia, y es un modelo de consistencia muy sólido por defecto, por lo cual en cargas de trabajo no transaccionales quizás no es el mejor caso. Por ahí tenemos que pensar en una base de datos no transaccional para eso. Bueno, como estábamos hablando de las categorías de los casos de uso, como habíamos visto, sistemas de confianza, en donde tengamos sistemas de registros, cadenas de activos, ciclo de vida nuevamente de productos, y como sistemas de pago también. Todos los lugares en donde necesitemos la confianza y el consenso, y no necesariamente en ese orden. Hablemos un poco de los clientes que implementaron esto. Como tenemos acá, uno de los clientes necesitaba crear justamente un sistema de confianza en donde provea consumidores y reguladores una visión inmutable de estos, sin necesidad de, como estábamos hablando, acá se puede ver en el registro, de cómo pueden confirmar que estos registros son los correspondientes y que nadie pueda modificarlos, donde hay distintos tipos de actores o distintos tipos de responsables interesados en la confiabilidad de estos datos. En este caso, Sano utilizó QLDB para registrar estas decisiones de los consumidores y cualquier evento o cambio realizados en ello. Un poco de lo que estábamos hablando de estos cambios en los puntos. El registro de vehículos de Inglaterra también lo utilizó para manejar, y es típico caso de blockchain también para lo que sería en entidades públicas, en donde necesitamos un registro que pueda ser verificable y confiable, en donde también utilizaron QLDB, más que nada orientándose a la naturaleza serverless y flexible. Cada departamento chequea los datos con los conductores, y esos departamentos pueden ir a consultar esta base de datos centralizada y confirmar que los datos son correctos y verificables. Respecto también para BMW, también la idea de crear un pasaporte digital de los vehículos que proporciona el historial completo de los datos de vehículo, que volvemos al mismo tema, y como se darán cuenta, todo lo que es referido a blockchain siempre llega del lado de lo básico, ¿no? De la confianza, y por eso lo estamos utilizando tanto para cuestiones financieras, la confianza, el consenso y el evitar en el tiempo que nos requeriría tener que hacer este tipo de verificaciones. O sea, imagínense hacer esta verificación en otra situación. O sea, necesitamos un mecánico de confianza también, que esté de ambos lados y pueda confirmar que todo lo que estamos haciendo con el vehículo es correspondiente a lo que estamos confirmando. Y aquí es simplemente con una aplicación ya podemos tener todo eso en nuestras manos en segundos. De la misma forma, en donde empresas más relacionadas con lo que sería healthcare o medicina, para poder hacer la confirmación de estas investigaciones para, por ejemplo, la FDA, en este caso de Estados Unidos, en donde esa verificación y todos los procesos para implementación de estos son completamente e inmediatamente verificables, sin necesidad de tener que pasar por el proceso general de verificación que puede aumentar mucho en costos y en tiempo, cuando, bueno, todos estamos ahora en la pandemia y sabemos que los procesos verificados son importantes, y a la vez es importante que sean rápidos. Vamos a hacer un pequeño resumen, estoy justo en el tiempo y con los próximos pasos.
como estábamos hablando, de la confianza, de la auditoría y del fuerte soporte transaccional, en donde necesitamos este tipo de información que funcione de la misma forma en la que una base de datos transaccional funciona. Entonces, los 4 puntos en donde nos tenemos que hacer un poco más de foco es en la inmutabilidad, como habíamos hablado, la capacidad de que nadie lo cambie, la verificabilidad, que es la posibilidad, el consenso de que nadie haya cambiado eso, la capacidad de no tener que manejar servidores con esto, no tener que instalar un servicio, sino simplemente manejarlo con una API, y la facilidad de uso. Simplemente uno lo puede integrar con sus sistemas de una manera fácil y rápida. Bueno, eso sería todo. Les agradezco mucho el tiempo y no estoy seguro de quién sigue, perdón. Muchas gracias, Martín. Bueno, no sé si tengan algunas preguntas. Igual tenemos unos minutos para eso. Me gustaría decirles y contarles a todos que cualquier cosa que necesiten a través de Grupo NAP, tanto Site como Amazon están llegando y empezando operaciones ahorita en Paraguay, así que prácticamente tenemos ya la presencia de ellos acá, y con lo que quieran avanzar con cuestiones un poco más técnicas para avanzar en posibles proyectos que tengan en sus empresas, lo podemos hacer sin ningún problema. Les voy a dejar también el correo, es n.albornoz@gruponap.com, y también mis datos de contacto 0972 127713, y con mucho gusto podemos empezar a avanzar en todos los proyectos que quieran sacar adelante, implementando criptografía para asegurar sus procesos, la información de su empresa o cualquier servicio que quieran escalar a través de Amazon. Entonces, si quieren, pueden habilitar, levantar la mano. Les habilitamos cualquier consulta que tengan o a través del chat, y acá los profesionales estarán respondiendo sus inquietudes. Y muchas gracias por su participación y atención. Excelente, Felipe. Vamos a anotar tus datos y nos ponemos en contacto contigo. No sé si alguien tiene alguna consulta. Julio Castañeda había consultado si QLBD es una blockchain privada. Por otro lado, Ania Guatibonza había consultado si se realizan cursos sobre esto, o si se comparten más información sobre esto. Diego nos consulta también sobre, para tener acceso a la grabación, vamos a estarla compartiendo, van a poder registrarse con el mismo link de registro, van a poder descargar y ver nuevamente todo lo que fue esta conversación. Entonces, no sé si, Milton, ¿qué quieres comentar o cerrar mientras si nos generan más consultas? No, mira, no, pues darles un agradecimiento por habernos escuchado. Básicamente reiterarles, estamos entrando a una revolución tecnológica causada por la criptografía. La blockchain es una de las muchas tecnologías que los gobiernos y las empresas están en mora de adoptar, en particular porque desde que apareció el tema de la pandemia, pues se nos volvió urgente el tema de desmaterializar registros físicos en papel, y la herramienta para desmaterializar estos registros físicos es la criptografía y blockchain. No en vano el Foro Mundial de Davos escogió blockchain como una de las tecnologías de mayor interés por los próximos 10 años. Muchas gracias por su atención. Aquí atentos de las preguntas, de los comentarios, de las cosas que ustedes necesiten.
Respecto del, perdón, creo que se me apagó la cámara y por algún motivo no estoy pudiendo compartir, pero bueno, respecto de la pregunta que hubo sobre QLDB, ahí Martín la contestó en el chat, pero bueno, un poco la respuesta de Martín, la pregunta había sido si QLDB es una blockchain privada. QLDB es un servicio dentro de AWS que les permite a ustedes guardar datos de manera criptográfica en una cadena de bloques. Y cada usuario puede crear su propio ledger. O sea, ese ledger sería privado a cada usuario. Esa es un poco la respuesta a la pregunta. Claro, por ahí como sí. para tenerlo en claro de que, digamos, no es privado respecto al usuario, no es una red como Ethereum, por ejemplo, en donde podés, digamos, loguearte como un nodo, es para guardar criptográficamente esos datos, correcto. Respecto de cursos o capacitaciones, no sé si del lado de Site querés contestar ahí, Milton. Nosotros, del lado de AWS, hay diferentes materiales, más allá de los procesos de certificación formal de AWS, hay mucho material gratuito y para consumir de manera on demand, que quizás podemos hacerles llegar algunos links como para que ustedes puedan acceder a ese material. Ahí después lo vemos junto con Nicolás, como poner algunos de los links más destacados de las guías de rampa, digamos, de capacitación en AWS. Tenemos material en español, tenemos diferentes recursos, pero bueno, quizá también tiene un poco que ver con en qué área les gustaría profundizar o cuáles puntos de los que tratamos hoy quisieran ahondar en detalle, ¿no? Y del lado de Site, ahí te dejo, Milton, la palabra. Sí, sí, hay una oferta completa de cursos de criptografía, más o menos son unas 90 horas de entrenamiento en criptografía, en uso de criptografía en aplicaciones, en blockchain, en todo este tipo de Vulnerabilidades. El de OWASP que estamos haciendo. Sí, OWASP ha sido un curso, OWASP es una organización sin ánimo de lucro que selecciona como las vulnerabilidades como más de mayor impacto en las organizaciones. Hay un curso muy completo para gente de desarrollo que muestra estas vulnerabilidades y en realidad en qué consiste. Ciertamente la pregunta es muy pertinente. Nosotros vemos una distancia semántica muy grande entre la gente que desarrolla y es especialista en desarrollo y la gente de seguridad que entiende los problemas de seguridad. Y no hay una correspondencia en esa gap semántico entre las dos áreas. Precisamente nosotros, como tenemos la experiencia de desarrollo seguro y de criptografía, pues básicamente hay cursos de entrenamiento que lo que hacen es enseñarle a la gente de desarrollo temas de seguridad y a la gente de seguridad enseñarle temas de desarrollo y de manufactura lean y este tipo de cosas. Y también tenemos en nuestras redes, en nuestra página, semanalmente sacamos artículos donde hablamos de temas como, por ejemplo, ataques de ransomware como lo de SolarWinds, ¿sí? Explicando qué pasó o dando tips desde seguridad de la información como, por ejemplo, explicando qué es criptografía asimétrica, algo que mencionamos hoy, que es algo, pues puede ser complejo. Tenemos artículos ahí donde explicamos ya en nuestro target siempre es como el lado gerencial, como el área que no es técnica, como que pueda entender esas bases, pero también a veces hacemos artículos ya un poco técnicos, o sea, tratamos de darle todo. Entonces no sé si por LinkedIn, buscar site.co, creo que es ahí. Bueno, ahí tocaría que nos ayuden ahorita a través de Nicolás, cómo compartir nuestras redes, allá están los artículos o infografías. Claro que sí, y bueno, una pregunta que quiero hacer así al público, como para que ya cerremos. En Paraguay puede que haya una percepción de que no hay muchos ataques cibernéticos. Es posible que estemos todos bajo ataque en este momento y ni siquiera nos enteremos, ¿verdad? Y es un tema que no hay que prestarle o sea, no hay que pasar por desapercibido. No sé qué opinas, Milton o Damián o Nicolás al respecto. No, clarísimo. Justo en los artículos que hablamos, por ejemplo, lo de SolarWinds podrían llevar un año con la organización comprometida, porque el atacante se toma su tiempo, quiere ver qué puede, cómo eleva su privilegio, todo. Entonces, a veces uno cree que está bien y en realidad puede ya haber sido vulnerado, entonces es bueno, sí, la mejor seguridad es no confiarse, creería yo. Sí, completamente de acuerdo. Y fundamentalmente tomar acciones de manera proactiva, ¿no? A veces la seguridad yo suelo decir que es un poco ingrata, ¿no? En el sentido de que a veces es difícil justificar tiempo invertido, dinero invertido en seguridad, porque claro, cuando no pasa nada está todo bien, pero
cuando algo pasa ya es tarde y uno no tuvo, no tomó esas acciones proactivamente. Entonces, la idea un poco también es acompañar, como mencionaba, con estos servicios de seguridad, de manera de monitorear y de que ustedes puedan tener visibilidad de lo que está pasando, si hay credenciales que puedan estar comprometidas, accesos que son demasiado amplios, en fin, hay como un monitoreo activo de todos nuestros servicios, de manera tal de que ustedes puedan identificar y ser alarmados por nuestra plataforma antes de que caigan en algún tipo de ataque o algo por el estilo, ¿no? Bueno, muchas gracias, de verdad que muy interesante y esperamos poder generar otro espacio y como ya saben, las empresas llegan a Paraguay y van a estar felices de poder trabajar de la mano de todos ustedes, sus empresas, sus emprendimientos y todo lo que quieran explorar. Estamos abiertos para sentarnos, escucharnos y sacarlo adelante. Un saludo y feliz tarde. Un placer, gracias por invitarnos. Gracias, hasta Gracias por pronto. tenernos. Adiós. Adiós. Hasta luego.